Bienvenidos a esta nueva inversión. Hoy vamos a meternos de lleno con una pregunta. Bueno, una que quita el sueño, ¿verdad? ¿Cómo podemos estar seguros de que esto, pues todo esto que vivimos cada día, es real? Uf, la gran pregunta. Y si fuera todo, no sé, como un sueño súper detallado, una ilusión perfecta de la que no podemos despertar. Es una inquietud filosófica clásica, sí. Tiene siglos de historia. Y hoy, pues, vamos a explorarla con un experimento mental muy gráfico. El famoso cerebro en una cubeta. Suena, ¿eh? Suena a ciencia ficción total, pero la idea detrás tiene miga, ¿eh? Mucha. Queremos entender qué nos dice sobre lo que creemos saber, sobre la realidad, sobre nosotros mismos. Y, bueno, la idea es hacerlo de forma clara, que se entienda bien, sin necesidad de ser un experto en filosofía ni nada parecido. Solo con curiosidad. Exacto. Esa es la clave. Vamos a desgranarlo poco a poco, de forma amena, muy claras. Ajá. Consigue extraer un cerebro humano. Pero, ojo, lo mantiene perfectamente vivo, flotando en una cubeta, con un líquido lleno de nutrientes, soporte vital, todo. Vale. Hasta ahí suena macabro, pero, bueno, técnicamente posible en un futuro lejano, quizá. ¿Y cuál es el truco? El truco, la clave, es que conecta todas las terminaciones nerviosas de ese cerebro a una supercomputadora potentísima. Una supercomputadora. Vale. ¿Y qué hace esa máquina? Pues le envía señales eléctricas. Pero no unas señales cualquiera, sino exactamente los mismos impulsos eléctricos que recibiría ese cerebro si estuviera, pues, en un cuerpo normal. ¿Cómo? ¿Como si estuviera caminando por la calle o tocando algo o hablando? Eso es, como si viera gente, sintiera el sol en la cara, comiera, todo. La computadora simularía una realidad completa y coherente. Ostras, entonces, para el cerebro. Para la persona, digamos, cuya mente es ese cerebro. La experiencia sería... Indistinguible, absolutamente indistinguible de la realidad normal. No notaría nada raro. Ninguna pista. Nada de nada. Tendría la ilusión perfecta de estar viviendo una vida normal y corriente. Vería colores, oiría sonidos, sentiría texturas, pero todo, absolutamente todo sería generado por la máquina. Pero entonces, desde dentro, desde su propia perspectiva. No tendría forma humana de saber que está en una cubeta. Ninguna señal interna le diría, oye, esto es falso. Uf, da escalofrío solo de pensarlo. Es como estar atrapado en tu propia Matrix personal, ¿no? Exactamente. Es una versión muy gráfica de esa idea. Y esta idea del cerebro en la cubeta es algo reciente. ¿De quién es? Bueno, esta versión, así tan tecnológica, la popularizó un filósofo, Hilary Putnam, allá por los años 80. Pero la raíz del problema, la duda fundamental, eso es mucho más antiguo. Me suena. Nos lleva y Descartes, quizá. Aquello del genio maligno. Justo, has dado en el clavo. René Descartes en el siglo XVII. Él estaba obsesionado con encontrar una certeza absoluta, algo de lo que fuera imposible dudar. Quería un fundamento sólido para el conocimiento, ¿verdad? Eso es. Y para encontrarlo, decidió aplicar lo que se llama la duda metódica. Poner en duda absolutamente todo lo que pudiera ser mínimamente incierto. Todo. ¿Cómo qué? Pues empezó por los sentidos. A veces nos engañan, ¿no? Una ilusión óptica, algo que oímos mal. Luego pensó, ¿y si estoy soñando ahora mismo? Los sueños pueden ser muy vívidos. Cierto. A veces parecen totalmente reales. Pues Descartes llevó esa duda al extremo. Se imaginó la posibilidad de que existiera un ser, un genio maligno, superpoderoso y muy astuto. Un demonio, casi. Algo así, sí. Un ser dedicado única y exclusivamente a engañarle en todo. A hacerle creer que veía un cielo azul, que sentía el suelo bajo sus pies, que 2 más 2 son 4, cuando quizá nada de eso era verdad. Una especie de engañador cósmico. Vaya paranoia filosófica. Suena agotador dudar de todo así. Pero encontró algo que resistiera a ese genio. Alguna certeza. Sí, y eso es lo genial. En medio de esa duda radical se dio cuenta de una cosa. Aunque el genio le engañara en absolutamente todo, para ser engañado de él tenía que existir. El propio acto de dudar, de pensar que estaba siendo engañado, demostraba sin lugar a dudas su propia existencia como algo que piensa. Ah, la famosa frase.
Pienso, luego existo. Cogito, ergo sum. La única roca firme en medio del océano de duda. Vale. Entonces tenemos el cerebro flotante de Putnam y el demonio burlón de Descartes. Ambos escenarios, aunque distintos, apuntan a lo mismo. Cuidado, que igual todo lo que percibes del mundo exterior es un montaje. Exacto. ¿Y eso qué implicaciones tiene para nuestro conocimiento? ¿Significa que no sabemos nada? Pues nos enfrenta directamente a lo que en filosofía se llama escepticismo. Pero ojo, no es el escepticismo de andar por casa, en plan, no me creo nada o ser un cínico. No. ¿Qué es entonces el escepticismo filosófico? Es algo más profundo. Es la pregunta sobre si realmente tenemos derecho, si tenemos una justificación sólida para afirmar que sabemos las cosas que creemos saber sobre el mundo. ¿Cómo podemos estar seguros de que nuestras creencias son verdaderas? Claro, normalmente nos fiamos de lo que vemos, oímos, tocamos, de nuestros sentidos y de nuestra razón, ¿no? Sí, pero como ya hemos visto con Descartes, tanto los sentidos como la razón pueden fallar. Ilusiones, errores de lógica, sueños, alucinaciones. Hay muchas formas en las que nuestra percepción o nuestro pensamiento nos pueden engañar. Y el cerebro en la cubeta es como la versión definitiva de ese fallo, ¿no? Exacto. Es el desafío máximo. La pregunta escéptica que se deriva es, si no puedes descartar con un 100% de certeza la posibilidad de ser un cerebro en una cubeta ahora mismo, ¿puedes realmente afirmar que sabes que tienes manos? ¿O que estás escuchando esto? Uf, La simple posibilidad, por muy remota o extraña que parezca, parece socavar la base misma de nuestra pretensión de conocer el mundo exterior. Es como si pusiera una bomba bajo el edificio del conocimiento. es inquietante, la verdad. Te deja pensando. ¿Y no ha habido intentos de salir de esta trampa? De demostrar que no somos cerebros en cubetas. Sí, claro. Ha habido muchos intentos. El propio Putnam, el que popularizó el experimento, propuso una vía de escape bastante curiosa. Se basa en cómo funcionan las palabras, en la semántica. En las palabras, a ver, eso suena abstracto. ¿Cómo va? Se llama externalismo semántico. Es un poco lioso, pero la idea básica es que el significado de nuestras palabras, sobre todo las que se refieren a cosas del mundo, como árbol, agua, cubeta, depende de que hayamos tenido algún tipo de contacto causal, real, con esas cosas. A ver si lo pillo. ¿Quieres decir que si nunca he visto o tocado una cubeta real, la palabra cubeta en mi boca no significa lo mismo? Algo así. Imagina un cerebro que siempre ha estado en la cubeta. Nunca ha interactuado con una cubeta real, solo con la simulación de cubetas que le da al ordenador. Según Putnam, cuando ese cerebro piensa «soy un cerebro en una cubeta», la palabra cubeta en su pensamiento no se refiere a las cubetas reales del mundo exterior, que desconoce, sino a, a alguna representación interna o a algo dentro de la simulación. O sea que si digo soy un cerebro en una cubeta, para que esa frase sea verdad, necesito haber tenido contacto con cubetas reales. Exacto. Por lo tanto, paradójicamente, si realmente fueras un cerebro en una cubeta desde siempre, la afirmación «soy un cerebro en una cubeta» no podría ser verdadera referida a tu situación real. Sería, en cierto modo, falsa o sin sentido dicha por ti. Tranquilos, si estáis en la cubeta, ni siquiera podéis decir que estáis en la cubeta. ¿De verdad resuelve la duda de fondo? Pues esa es la crítica que se le hace, sí. Mucha gente piensa que es un argumento interesante, pero que no elimina la duda escéptica fundamental sobre si nuestra experiencia global se corresponde con una realidad externa. La sombra de la duda sigue ahí planeando. Entiendo. Y aquí, creo, es donde la cosa se pone todavía más. ¿De ciencia ficción o quizá no tanto? Porque esta idea del engaño masivo salta de la filosofía pura a la probabilidad. Hay gente que argumenta que es probable que vivamos en una simulación. Esto nos lleva directamente al argumento de la simulación, propuesto por el filósofo Nick Bostrom. Es como coger el cerebro en la cubeta y actualizarlo con tecnología del siglo XXI y un toque de estadístico. Vale, ¿y cuál es la lógica ahí? Suena fascinante. Bostrom parte de una suposición. Imaginemos que en el futuro, o quizá ya ha ocurrido en algún lugar del universo, alguna civilización alcanza un nivel tecnológico brutal. Tan avanzado que pueden crear simulaciones por ordenador de universos enteros. Como videojuegos hiperrealistas, pero a escala cósmica. Exacto.
Y lo importante, que dentro de esas simulaciones puedan existir mentes conscientes, seres simulados que sienten, piensan, viven sus vidas dentro del programa. Vale, tecnología súper avanzada, pero bueno, dentro de lo imaginable a largo plazo. Y Ahora viene el punto clave. Si crear estas simulaciones y las mentes que las habitan se vuelve relativamente fácil y barato, digamos que puedes correr miles de universos simulados en un superordenador futuro. entiendo, se podrían crear muchísimas. Muchísimas más, potencialmente, que las civilizaciones originales o biológicas que existen en el universo real. El número de mentes simuladas podría superar por miles de millones al de mentes biológicas. Claro, la gran mayoría de las personas o mentes serían simuladas. Exacto. Y ahora junta las dos ideas. Uno, la inmensa mayoría de las mentes serían simuladas. Y dos, como en el caso del cerebro en la cubeta, la experiencia de una mente simulada sería indistinguible desde dentro de la de una mente real. ¿No notarían la diferencia? Entonces, Entonces, concluye Bostrom, si aceptamos esas premisas sobre la tecnología futura y la posibilidad de simular conciencia, es estadísticamente mucho más probable que nosotros, ahora mismo, seamos una de esas mentes simuladas que parte de la civilización original que creó las simulaciones. vaya, o sea, pasamos del «¿y si soy un cerebro en una cubeta?» que parecía una posibilidad lógica pero remota, al ¿no será que lo más probable es que ya esté en una simulación? Eso sí que da vértigo. Totalmente. Es un argumento que te vuela la cabeza. Y claro, nos obliga a replantearnos qué es la mente, qué es la conciencia. Si somos conscientes, si sentimos que tenemos un yo. ¿Importa si el hardware de fondo es un cerebro biológico o un programa de ordenador súper avanzado? Justo. Nuestra sensación de ser conscientes, de ser yo, el que experimenta todo esto, ¿aporta algo? ¿Podría la supercomputadora o la simulación replicar eso también? Esa es la pregunta del $1.000.000, ¿verdad? Aquí volvemos un poco a Descartes. Desde su punto de vista, esa autoconciencia, ese darme cuenta de que estoy pensando, es algo íntimo, personalísimo, intransferible. Como que nadie puede ser consciente por ti. Exacto. Podrían quizá inducirte pensamientos, sensaciones, pero ¿podrían inducirte tu conciencia de esos pensamientos? Si yo siento que soy yo quien está consciente, ¿no demuestra eso mi existencia irreductible, más allá de si lo que percibo es real o simulado? Es la idea de la subjetividad pura, ¿no? El ¿qué se siente ser yo? No se puede programar o copiar desde fuera. Sería como la última línea de defensa contra la simulación. Hay filósofos que defienden esa línea, sí. Que la conciencia fenoménica, la experiencia subjetiva en primera persona, es la prueba definitiva de una individualidad real, no simulable. Manipular el contenido de la conciencia es una cosa, pero la conciencia misma, el hecho de ser consciente, es otra. Entiendo el punto. Pero, por otro lado, si adoptamos una visión más, digamos, materialista o fisicalista, ¿no? Si pensamos que la mente y la conciencia son, al fin y al cabo, un producto de la actividad física del cerebro, de las neuronas. Ajá. Entonces, una manipulación suficientemente sofisticada de esa actividad cerebral, como la que haría la supercomputadora, ¿no podría en principio manipular o incluso generar también la conciencia misma? Si la conciencia emerge de la materia, ¿no se podría simular esa emergencia? Ahí está el gran debate. Es el famoso problema difícil de la conciencia. Si la conciencia es un producto de la complejidad neuronal, ¿podría una simulación suficientemente compleja replicarla? Muchos creen que sí, en teoría. Pero aquí surge otra duda interesante, ligada al experimento original. ¿Cuál? ¿Sería igual la conciencia de un cerebro aislado en una cubeta, sin cuerpo, sin moverse, sin interactuar físicamente con un entorno, que la nuestra? Ah, claro. Muchas teorías actuales sobre la conciencia enfatizan la importancia del cuerpo, de la acción, de estar encarnado en el mundo. La llamada cognición corporeizada. Exacto. Nuestra experiencia consciente parece estar profundamente ligada a tener un cuerpo, a sentirlo desde dentro, propiocepción, a movernos, a interactuar con objetos reales, un cerebro flotante, pasivo,
¿Tendría el mismo tipo de conciencia? Quizás sería algo radicalmente diferente, o quizá ni siquiera se podría llamar conciencia en el mismo sentido. O sea que la falta de cuerpo y de interacción real podría cambiarlo todo. El escenario de la cubeta quizá simplifica demasiado lo que implica ser una mente consciente como la nuestra. Podría ser, es una de las críticas, que separa el cerebro del cuerpo y del mundo de una forma que quizá no sea posible sin alterar fundamentalmente la naturaleza de la mente y la conciencia. Hablando de cómo nuestra mente interpreta o incluso construye la realidad, hay ejemplos mucho más cotidianos que también muestran lo flexible que es nuestra percepción. Pensemos en algo tan básico como el tiempo. Uy, el tiempo. Es un ejemplo fantástico. Nuestra sensación de cómo pasa el tiempo es increíblemente subjetiva, ¿verdad? Totalmente. ¿A quién no le ha pasado? Estás esperando en la consulta del dentista, miras el reloj y una hora parece que dura 3. O en un aeropuerto, una escala larga. Interminable. Y luego, al revés. Estás de vacaciones haciendo algo que te encanta, un fin de semana genial, y se pasa volando. Puf, ya es domingo por la noche. Es un clásico. Y lo más curioso no es solo cómo lo vivimos en el momento, sino cómo lo recordamos después. ¿A qué te refieres? A que esas horas eternas de espera aburrida en el aeropuerto, que en el momento parecían no acabar nunca, luego cuando las recuerdas, se encogen. Son casi un borrón en la memoria, un instante sin importancia. Es verdad, mientras que esas pocas horas de una experiencia súper intensa y nueva, quizá visitando unas ruinas antiguas o teniendo una conversación profunda, que se pasaron sin sentir, esas pueden dejar una huella enorme en la memoria. Al recordarlas parecen mucho más largas, más densas, más significativas. Ostras, es cierto, lo recuerdo como si hubiese durado mucho más. Esto se ve a gran escala en la vida. Mucha gente siente que los años de la infancia o la juventud, llenos de aprendizaje, de primeras veces, de novedad, se recuerdan como periodos larguísimos, llenos de contenido. Sí, totalmente. En cambio, la rutina de la vida adulta, cuando muchas cosas se repiten y falta esa novedad significativa, puede hacer que años enteros parezcan pasar en un suspiro, al mirar atrás, casi vacíos en la memoria retrospectiva. Vaya, es verdad. Los años se aceleran con la rutina. ¿Y esto cómo conecta de nuevo con la cubeta y la simulación? Pues subraya algo fundamental, que nuestra experiencia de la realidad, incluso de algo tan básico y supuestamente objetivo como el paso del tiempo, no es una fotografía directa del mundo exterior. Es una construcción activa de nuestra mente. Una interpretación. Exacto. Una interpretación muy influida por nuestra atención, por lo que hacemos, por el significado que le damos a las cosas. Si nuestra percepción del tiempo es tan maleable, tan dependiente de factores internos, ¿no refuerza eso la idea de que toda nuestra realidad podría ser, en cierto modo, una construcción mental? Que podría ser manipulada o generada. Podría ser sí. Parece que la calidad, la novedad y el sentido que le damos a nuestra experiencia son cruciales para cómo percibimos la realidad, incluido el tiempo. No es solo el «qué pasa», sino el «cómo lo vivimos» y qué significa para nosotros. Es fascinante cómo esa sensación tan común de que el tiempo a veces vuela y a veces se arrastra nos puede llevar a estas dudas tan profundas sobre la naturaleza misma de la realidad. Y estas dudas, como decíamos, no son nuevas en filosofía. Reflejan un debate muy antiguo sobre qué es lo fundamentalmente real. Por un lado, tienes posturas como el realismo, Que dirían que hay un mundo ahí fuera, independiente de nosotros y que más o menos lo percibimos como es, ¿no? Como Aristóteles, por ejemplo. simplificando mucho, ¿sí? Y por otro lado tienes el idealismo. Gente como Platón, que pensaba que el mundo que vemos es solo una sombra, una copia imperfecta de un mundo de ideas perfectas y eternas, que son lo verdaderamente real. O visiones que dicen que la realidad última es mental o espiritual. Entiendo. ¿Y el experimento del cerebro en la cubeta, o la idea de la simulación, a quién desafía más? Desafía sobre todo a las formas más ingenuas de realismo, a la idea de que nuestros sentidos nos dan un acceso directo y fiable a la realidad tal cual es. Pone un gran interrogante sobre esa confianza ciega. Y está claro que estas ideas filosóficas han calado hondo en la cultura popular, ¿verdad? Supongo que Matrix es el ejemplo que todo el mundo tiene en mente. Sin duda, Matrix es la dramatización perfecta y súper exitosa del escenario del cerebro en la cubeta y la hipótesis de la simulación. Capturó la imaginación de millones de personas porque conectó directamente con esa inquietud latente, esa preguntita de
¿Y si nada de esto es real? Es increíble cómo una idea filosófica abstracta puede convertirse en un fenómeno cultural de esa magnitud. Totalmente. Y, aunque suene todo muy a ciencia ficción, ¿hay algo de base científica real en la idea de mantener un cerebro vivo fuera del cuerpo? ¿Se ha intentado algo parecido? Bueno, a ver, estamos lejísimos a años luz de poder simular una realidad completa para un cerebro, pero sí que existen experimentos biológicos reales donde se han mantenido cerebros, sobre todo de animales, vivos in vitro, Ah, ¿sí? ¿Cómo? mediante técnicas de perfusión. Básicamente, se les hace llegar sangre oxigenada y nutrientes artificialmente para mantener las células vivas fuera del cuerpo durante un tiempo. Incluso ha habido experimentos históricos bastante, controvertidos con cabezas de perro o monos y, más recientemente, se trabaja en conectar neuronas cultivadas en laboratorio a robots para que controlen sus movimientos. Vaya, o sea que la idea de un cerebro funcionando desconectado del cuerpo no es pura fantasía biológica. Existe una base, aunque sea muy limitada y muy lejos del experimento mental completo. Exacto. Muestra que la conexión cerebro-cuerpo tiene cierta flexibilidad biológica, pero claro, la escala y la complejidad del experimento mental son otra historia completamente distinta. Vale, entonces, si recapitulamos un poco todo este viaje que hemos hecho. Empezamos con la duda radical de Descartes y su genio maligno, pasamos por el cerebro en la cubeta de Putnam, llegamos a las simulaciones estadísticas de Bostrom y hemos visto cómo hasta nuestra percepción del tiempo es subjetiva. La idea central que parece quedar Es que no podemos estar absolutamente seguros, al 100%, de que nuestra experiencia consciente se corresponda con una realidad externa auténtica tal como la percibimos. Esa es la esencia del desafío escéptico, ¿no? Esa es. Los experimentos mentales, como el cerebro en la cubeta, nos muestran que no podemos probar de forma definitiva e irrefutable que no estamos en esa situación o en una simulación. La posibilidad lógica, por extraña que nos suene, persiste. Y eso plantea preguntas fundamentales sobre los límites de nuestro conocimiento, sobre qué es la realidad y qué es la conciencia. Nos deja en un lugar incómodo, de incertidumbre radical. Pero quizá también, no sé, un lugar para reflexionar sobre qué es lo que de verdad importa. Justo. Creo que esa es una conclusión muy interesante. Si hemos visto con el ejemplo del tiempo y con la importancia del significado, que nuestra vivencia de la realidad está tan profundamente moldeada por nuestro estado interno, por nuestra atención, por el sentido que le damos a las cosas. Eso nos lleva a una última pregunta, quizá para que cada uno le siga dando vueltas. Si nuestra experiencia es tan subjetiva, tan dependiente de cómo la interpretamos y qué significado tiene para nosotros, ¿importa tanto cuál sea la fuente última de esa experiencia? Es decir, ¿importa si es un mundo real ahí fuera o una simulación perfecta generada por ordenador, mientras la experiencia en sí misma pueda ser rica, pueda ser significativa, pueda ser consciente, pueda ser nuestra? Es una pregunta potente. Quizás el valor de nuestra existencia no resida tanto en la autenticidad de la fuente externa, digamos, sino en la calidad, en la profundidad, en el sentido de nuestra vida consciente, sea cual sea el soporte físico o computacional que la sustente. Es una pregunta abierta y profunda, desde luego. ¿Dónde reside el valor? ¿En la conexión con una supuesta realidad objetiva externa? ¿O en la riqueza y el significado de la experiencia subjetiva en sí misma? Venga de donde venga. Da que pensar. Ahí queda esa reflexión final. La verdad es que ha sido un viaje mental. Intenso, pero fascinante. Gracias por acompañarnos en esta inmersión tan particular.